es una villana simpática. Y bueno, también Olga ha trabajado mucho en eso. Y pasando a otra cosa también en los anuncios, pues ya nuevamente empezamos con la cuestión de la reina del festival de la comunidad de North Fair Oaks. Y en este año, pues Círculo Cultural va a apoyar a una niña de Guatemala que con apenas 3 años de haber estado en los Estados Unidos, ha alcanzado un promedio 3.8, que se dice fácil, pero es complicado para una niña que habla poco inglés, aunque no lo hable mal, no es pues no es su lengua nativa y sin embargo ha alcanzado este promedio y ha sido ya aceptada en una universidad y este año la vamos a apoyar, así es que esperamos que todos ustedes pues cooperen comprando boletos y pues haciendo todo lo que se pueda para que esta niña tenga un buen lugar y pueda ir a la universidad, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ya se me quedaron muy calladitas, así como que, ¿qué onda? La segunda parte del programa en donde nos vamos a basar en los mitos y hechos, ¿no? Sí, nos vamos a basar y creo que yo en empiezo, hechos ¿no? curiosos de la vida. Ok. Bueno, y ustedes saben o sabían que Santa Teresa fue una monja inquieta, andariega, que pasó 4 años tullida en una enfermería antes de fundar 16 conventos en sus últimos 20 años, que falleció el 4 de octubre de 1582 y el primero de sus 3 entierros fue 24 horas después de su muerte, el 15 de octubre. Imagínate, 3 entierros. Yo quiero saber un poco más de eso, a ver. Sí, pues como decíamos, hubo un entierro que fue una especie de catatonia, que estuvo en coma bastantes días, ya la estaban velando y de repente se despertó, así de la nada. Le pusieron el espejo para ver si respiraba. La picaron. Sí, le pusieron cera hirviendo en los ojos. Además, hubo un incidente de que se incendió la cama donde estaba y se ahumó toda la recámara y ella no se despertó. Y un día todavía el papá creía en ella, ya que le dijeron, papá, ya vámonos, ya esta se tiene que enterrar. El mero día que ya se la llevaban, abrió los ojos. Se han de haber pegado un susto de la vida. Que no les cuento, ¿eh? Sí, es que Teresa de veras dio de qué hablar en todos los aspectos. Y bueno, pues estos son los hechos curiosos de la vida y la muerte. Y aquí nos estamos basando en M. Arrizabalaga, Madrid. Estos datos curiosos los tomamos de ahí. Y bueno, también el 28 de marzo del 2015, como ya vimos, se cumplieron 500 años del nacimiento de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, y fue un miércoles, para más señas, a las 5 de la mañana, como anotó su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda. Era un hijo de un judío converso toledano. Esa es otra anécdota. Sabían que ella venía de judíos y él se había casado en segundas nupcias con la noble castellana doña Beatriz de Ahumada y había aportado al matrimonio 3 hijos de su enlace anterior, a los que se sumaron 8. Entre ellos fue Teresa, y ella dice, éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Contó la propia santa que, según ella misma, admitía que ella era la favorita de su padre. Sí, eso siempre fue, así es. ¿Sabes qué? Que dicen que las hijas favoritas del papá siempre son bellas y seguras de sí mismas. Ah, Estelita, te curaste en salud. Bueno, nadie sabe que yo era la favorita de mi papá. Todos sabemos. Primer balconazo del día. Pero eso es mucho ego, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Sabían que a los 7 años convenció a su hermano Rodrigo para que se fugara con ella de la casa y se fuera a tierra de moros buscando el martirio? La fracasada intentona da muestra de la religiosidad que marcó su infancia y también de su carácter enérgico y su fuerte voluntad. O sea, nada de ir a jugar avión o no, nada. A la resbaladilla, no, a los moros. Su siguiente fuga no se quedaría en el intento.
En 1535, ante la negativa de su padre para concederle el permiso para ingresar al convento de las Carmelitas de la Encarnación, se iría de casa para tomar los hábitos y hacer los votos, no sin pena, como ella misma relató. Aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar en la agonía y la muerte. No podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande para mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. Teresa tenía 20 años. Como dijimos al principio del programa, pues ella era una lectora compulsiva y entre los libros que leía pues estaban los libros de caballería propios para hombres. Inclusive había sido su propio padre el primero que la llevó a un convento y también el que le daba los libros, imagínate. A los 13 años, Teresa se había quedado huérfana de esa madre con quien compartía confidencias, devociones y su gusto por la lectura. De las vidas de santos había pasado a los libros de caballerías y de ellos aprendió a galantear con sus primos. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y ser coqueta, recordaba la propia santa. Su padre, preocupado, decidió entonces internarla en el convento de las Agustinas de Gracia de Ávila, donde se educaban a las doncellas nobles. Sí. Rapidito, antes de que me salga con su domingo 7. Oye, ya se fugó 2 veces. Le gusta pintarrajearse y ser coqueta. Y siguió siendo coqueta. Sí, toda ¿Te la vida. acuerdas? Llegaban caballeros encumbrados a visitarla al convento. Y pues también por eso ganó muchos favores para sus fundaciones. Así es. Una Y grande... les aplicaba el que nada te turbe. Nada te falte. Para que vean que una mística atrevida, segura de sí misma, feminista, también coqueta, y se salvó de la Inquisición. Ahí en el primer convento, una grave enfermedad la obligaría a salir de allí. Era una mujer muy apasionada. Tomaba todo lo que vivía con mucha fuerza. Y nunca se supo cuál era esa dolencia. La verdad es que ya tenía como ataques de arrobo místico. Parecía que ella se podía comunicar en esos momentos, en esas instancias en que se quedaba ella como catatónica. Ya estaba en ella ese don de poderse conectar con, pues ahora la ciencia diría, con una vida paralela o el cuarto camino que dicen que es la espiritualidad, ¿no? Y en general nadie supo de esos momentos, pero ella simplemente decía que, y esta es una frase dicha por ella, dióme una gran enfermedad que hube de tornar en casa de mi padre. Durante su convalecencia, su tío don Pedro de Cepeda le dio a leer las epístolas de San Jerónimo que le harían decidirse para tomar votos y entrar en las Carmelitas. O sea que además tuvo la valentía de irse de un convento que no le gustó y fundar el propio. Sí. Porque nada tenía que ver las Carmelitas con el convento donde ella estaba. El convento donde ella estaba era para niñas ricas. Sí. Y ella eso le molestó muchísimo. Bueno, y ahora yo les voy a hablar de su funeral prematuro. En el convento de la Encarnación vivió feliz 27 años, siendo siempre, eso sí, el centro de la atención y el afecto de la familia, monjas y seglares. Señalan en el sitio web del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. La santa debía ser una mujer hermosa, de cuerpo frágil y dotada de una espiritualidad fuera de lo común. En 1538 cae de nuevo enferma y ante el fracaso de los médicos, su padre la lleva con una curandera cuyo tratamiento deja a la enferma medio muerta, relata Montserrat Izquierdo en su obra Teresa de Jesús con los pies descalzos. Un año después, un paroxismo, como un paro, la llevará a las puertas de la muerte. ¿Qué tal? Ahora sí está el chateadero casi me destroza los oídos. Pues fíjense que en el convento de la Encarnación le prepararon su sepultura y hasta celebraron su funeral, según relata Izquierdo en este artículo. Sin embargo, 4 días después, como dijo Estela, volvió en sí y pidió que la llevaran de vuelta a su convento. En la enfermería del monasterio pasará
después de esto 4 años hasta verse curada, según su propia confesión, por la intercesión de San José. O sea que casi la entierran y de todas maneras 4 años más vive. Y hay una fuerza de voluntad cuando ella queda tullida, que un día la encuentran tirada fuera de la cama y ella tratando de gatear porque tenía tal empeño en hacer su trabajo, hacer lo que tenía en vida, que nada la detenía. Y bueno, los años siguientes fueron más oscuros para la santa, que abandonó la oración. En 1542 y un año después salió del convento para cuidar a su padre, que moriría en aquella Navidad. Y a su regreso, Teresa pasaría 10 años más entre estados de desesperanza y periodos de oración hasta que en 1554, cuando a los 40 años, tuvo lugar su conversión definitiva ante una imagen del Cristo llagado. Ese día nace Teresa de Jesús y comienza la segunda etapa de su vida, la de su fecundidad espiritual, mística y literaria. La etapa de la fundadora subraya la filóloga especialista en la figura de Santa Teresa. Y sabes que está súper interesante esto, porque a veces cuando se ponen los santos o platicamos de personas que han llegado a niveles máximos de espiritualidad, se cree que así nacieron, no pasaron por ninguna dificultad, no tuvieron periodos de dudas, no pasaron por enfermedades o por desesperanza, y al contrario, por supuesto que tocan ese fondo. E incluso San Juan de la Cruz decía por la noche oscura del alma, donde pasan por la crisis más honda, y de ahí es donde descubren su fe y su capacidad. Bueno, es que yo no creo que haya manera de llegar a determinadas cosas sin pasar por el sufrimiento. Sí. Simplemente cuando quieres lograr algo tienes que trabajarlo, y el trabajo implica que hagas esfuerzos, ¿no? Y que tengas que hacer muchas otras cosas. Generalmente la gente cree que hacer cosas es fácil porque te gusta, no es cierto. Hay muchas cosas que hay que lograr y hay muchas cosas en las que hay que batallar, y el llegar a tener santidad, espiritualidad, implica que dejes a un lado toda tu soberbia, todo tu ego y todo lo que los seres humanos traemos en un costal desde que nacemos, que es bastante, sí, ¿no? Mira, no recuerdo qué escritor, claro, salva la comparación, no tiene nada que ver con Santa Teresa, pero llegó a lo que llegó, creo que es Coelho, después de que estuvo encerrado en un manicomio a donde sus papás lo mandaban porque era incontrolable. Le tuvieron que poner toques eléctricos, estar ahí hasta que un pariente lo salva. Y esa es la experiencia de mucha gente que llega de repente al misticismo, que ha pasado por muchos sufrimientos, ¿no? Fíjate, tanto le temía a ella, a esos estados que tenía, porque ella tenía miedo de ser engañada por el demonio. A veces se preguntaba, ella pedía confesores a cada rato, pero de repente los confesores no podían con ella porque ella les daba clases a los confesores, pero quería confesores como para que le dijeran, dígame, padre, si no estoy siendo engañada por el demonio, de todo esto, lo que veo, lo que mi intuición a donde me lleva. Es que imagínate que en 1500 debe haber sido totalmente impresionante tener ese tipo de cosas. No habría la capacidad de entender tanto, ¿no? Sí, y en 1560 tiene un encuentro con un santo franciscano, Pedro de Alcántara, y fue provincial para ella para alcanzar su paz, porque poco antes había tenido oportunidad de conocer a Francisco de Borja, sí, el jesuita, sí, que también sería santo, y años después, como ya vimos, mantendría una estrecha relación con San Juan de la Cruz. Que a él no le fue tan bien, a él sí se lo cargó la Inquisición. Sí. ¿No? Bueno, pues el 24 de agosto de 1562, el Papa Pío IV le concedió su traslado con 4 monjas al pequeño convento de San José de Ávila. La reforma del Carmelo se ponía en marcha en ese momento. Apoyada por el general de la Orden del Carmen, recorrió todos los caminos de España fundando conventos y, como ya comentamos, en 20 años logró fundar 16 conventos. En Ávila, en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, en Toledo,
en Pastrana, en Salamanca,